El tema de hoy, yo lo titulé así: no juzgar para no ser juzgados. Y cuando llegamos al capítulo 7 del Evangelio de Mateo, que es, estoy predicando del Sermón del Monte. Entonces, el Sermón del Monte abarca el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 de Mateo. Ya prediqué el capítulo 5, ya prediqué el capítulo 6, lo pueden ver en YouTube, en Keiralzo, en esa página, ahí pueden ver los sermones, ahí pueden ver cantos también que Dios me ha permitido escribir, y ahí están. Algunos los cantamos aquí en la congregación. Y hoy llegamos al capítulo 7 y al final de este capítulo habremos terminado el Sermón del Monte y después comenzaremos otro estudio diferente. Pero cuando llegamos al capítulo 7, el Señor abre con una enseñanza poderosa, porque es algo que no encontramos en ninguna otra parte. Es decir, no hay en la filosofía ningún escritor, ni hay ningún religioso en ninguna otra parte en la historia que diga estas palabras que nosotros tenemos aquí. Son palabras muy poderosas. No existe una legislación antes del Señor Jesucristo que enseñe esto. Inclusive ni siquiera las legislaciones que hay en el mundo son tan específicas acerca de no juzgar. Como dice el versículo 1, así lo dice claramente: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y lo interesante, hermanos, es que juzgar es parte de la vida. Es casi un instinto que tenemos. Es como un mecanismo, fíjense, lo usamos como un mecanismo de defensa, ¿sí o no? Llegamos a un grupo o vemos a una persona o a X personas en un lugar y los examinamos y decimos: ¿serán peligrosos o no? O sea, es algo innato, ¿no? Y no quiero poner ningún estereotipo, pero llegamos a un lugar y vemos una persona con el cabello largo, con una serie de tatuajes, con cadenas, ¿y qué hacemos? Si traemos niños, nos vamos por otro lado, ¿no? Porque digo, a lo mejor esta persona es peligrosa. O sea, innatamente nosotros juzgamos. Yo les voy a asegurar algo, bueno, Werner, tus nenas están todavía chiquitas, pero acuérdate de lo que voy a decir ahorita. Pedro, tus nenas ya están grandes. Bueno, no están tan grandes, pero escuchen lo que voy a decir. El día que un muchacho se acerque a ellas porque quiere empezar a salir y que vamos a dating y todo eso, les aseguro que vamos a juzgar al muchacho. Y los vamos a juzgar seguramente. ¿Este muchacho quién es? ¿De dónde viene? ¿Trabaja? ¿Estudia? ¿Qué hace? Porque no queremos que cualquier persona llegue a tener una relación con una de nuestras hijas. ¿O sí, Werner? Están chiquitas, ¿verdad? Pero el día que eso llegue. Lo que yo quiero decir es que es parte de alguna manera de la vida juzgar. Algunos, por ejemplo, juzgan y enmascaran en ese juicio tal vez la envidia que sienten por alguien. O sea, critican a alguien: ay, qué mal le queda esa camisa, pero a lo mejor porque quisieran tener esa camisa, ¿me explico? Ah, qué feo maquillaje, se ve horrible, pero a lo mejor porque quisieran verse como esa persona. Algunos juzgan porque quieren ser parte de un grupo, y ese grupo de amigos es un grupo que ve mal a otros, y entonces esa persona, aunque no los vea mal, los empieza a ver mal, los empieza a criticar para que sencillamente sea aceptado. Lo podemos ver inclusive aquí, ¿no? Gente que a veces es hispana y que también dice: sí, que se vayan de aquí, y habla mal de la gente indocumentada, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere verse bien con los demás, no quiere que ser aceptado. A veces también alguien critica para tener esa sensación de seguridad, ¿no? Y a veces critica la apariencia, la economía, la posición, el origen de la persona. Y lamentablemente de aquí nace el racismo, de aquí nace el clasismo y tantos otros males, hermanos, que tiene la humanidad, que no debemos de tener. De aquí surgen todas estas cosas. Los judíos decían una cosa, ellos decían esto: el que juzga a su prójimo favorablemente será juzgado favorablemente por Dios. Era una de las máximas que ellos tenían.
y consideraban que una buena obra, fíjense, ellos pensaban que una buena obra era pensar siempre lo mejor de los demás. Y aquí Jesucristo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Así que, ¿de qué está hablando? ¿A qué se refiere este pasaje? Bueno, vamos a comenzar hablando primero de la definición de juzgar. Y para esta definición, hermanos, vamos a Mateo capítulo 7, vamos a leer el pasaje, es Mateo 7 del 1 al 5. Y la palabra dice de la siguiente manera, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora, he dicho yo, hermanos, que en nuestra vida continuamente nosotros por diferentes razones vamos a juzgar diferentes situaciones. De hecho, les voy a decir algo. Más adelante, hermanos, en este mismo capítulo, de los versículos, de hecho, del 16 al 23, no lo voy a meditar hoy, por supuesto, pero en el versículo 15, por ejemplo, dice, guardaos de los falsos profetas. Luego en el versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. Estos textos, hermanos, están hablando de que en momentos tenemos que juzgar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Bueno, se los voy a poner así. Yo nunca voy a invitar aquí a predicar a alguien que enseñe una enseñanza falsa. Y si algún día viene alguien con un vestido de oveja, pero es un lobo rapaz que está enseñando algo contrario a las escrituras, y quiero decirles, hermanos, que la Biblia nos advierte mucho de esto. Cuando Pablo dejó la iglesia de Éfeso, Pablo les dijo a los hermanos de Éfeso, porque yo sé que después de mi partida, dentro de ustedes mismos van a salir lobos rapaces, que no tendrán perdón del rebaño, van a atacar al rebaño. Y yo quiero decirles, hermanos, que esto es algo real. Hay gente que toma la Biblia y la usa como un pretexto a veces para enriquecerse. Hay gente que toma la Biblia a veces para enseñar cosas que están completamente erradas. Y ha habido gente en diferentes momentos, en diferentes partes, hermanos, que ha hecho que gente inclusive se suicide, suicidios múltiples, según por enseñanzas de la Biblia. Hay gente que está muy mal de su cabeza, hermanos, y que enseñan cosas erradas que no son bíblicas y enseñan cosas que son pretextos para aprovecharse de los demás. En esos momentos tenemos que juzgar, porque tenemos que decir, eso no está bien, eso no es correcto y eso no lo voy a aceptar. Es más, 1 Corintios 11, 28, 29 nos invita a probarnos y analizarnos nosotros, inclusive analizar y discernir el cuerpo de Cristo. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Estas dos citas que yo les he mencionado, ahí las tienen, hermanos. Ahora, va a haber momentos en los que tenemos que juzgar y decir esto está mal, esto no está bien. Si en algún momento Dios no lo quiere, hermanos, tenemos una situación de alguien que está viviendo una vida desordenada, está dando mal testimonio, tenemos que quitarlo de la iglesia. ¿Por qué? Por la pureza de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de este texto? ¿Por qué dice el Señor no juzguéis para que no seáis juzgados? ¿A qué se refiere? En primer lugar, vamos a ver el significado de la palabra, hermanos. Y bueno, dado que aquí tenemos una congregación multilingüe, gracias a Dios, hablamos varios idiomas, a mí me da mucho gusto. Esto también es algo que es fácil para nosotros porque al hablar diferentes idiomas entendemos que hay otro idioma que es el griego en el cual se escribió el Nuevo Testamento, hay un idioma hebreo que se escribió en el Antiguo Testamento y nos ayuda a entender de qué estamos hablando. Esta palabra, hermanos, krino, significa separar en el sentido de distinguir, tanto en el sentido externo
cuando nosotros podemos diferenciar una cosa de otra, como en el sentido interno. Por ejemplo, no sé, a lo mejor Pedro, a lo mejor, no sé si, me imagino que en algún momento Werner, a lo mejor han tratado de arreglar una, no sé, una lavadora o o una plancha o alguna cosa. Y bueno, obviamente exteriormente sabemos la diferencia de una plancha a una licuadora, ¿no? Sabemos exteriormente, pero cuando lo abren, tienen que diferenciar entre los tornillos, los cables, las tuercas, los componentes que hay. Entonces la idea de crino es una idea de que podemos diferenciar, de ver las cosas y cómo son diferentes. Implica una capacidad también para que una vez que nosotros podemos analizar algo, expresamos nuestra opinión. Por ejemplo, cuando abren una cosa y checan, bueno, es que está quemada la bobina, ¿no? ¿Cuál es el problema? Se quemó la bobina, hay que cambiarla. Estos cables se quemaron, están muy viejos, hay que cambiarlos. Entonces expresamos nuestra opinión al respecto. Y también nos sirve para seleccionar o elegir. Si estamos arreglando algo, bueno, estos lo selecciono para quitarlo y ahora voy a elegir qué es lo que voy a ponerle para ponerlo en su lugar. Esta palabra también se relaciona, hermanos, con la idea de tamizar o cribar. A lo mejor estamos acostumbrados a esto, quienes en algún momento hemos hecho un trabajo de albañilería, sabemos que se tiene que cribar la arena, se tiene que pasar o tamizar la arena, significa que se pasa a través de, ven esa malla que está ahí, para solamente tener la arena fina para poderla utilizar para determinado trabajo. En el tiempo del Señor Jesucristo se utilizaba de la misma manera para poder cernir la harina, para poder cernir los materiales que se usaban para comer. Y de aquí, hermanos, de esta palabra crino, vienen las palabras crítico, las tienen ahí, criterio, crisis, crimen, discriminar, condenar. Crítico es alguien que de acuerdo a ciertas técnicas o estándares, a ciertas reglas, analiza un trabajo. Un crítico de arte analiza una obra de arte en base a las técnicas, a las leyes que regulan ese arte. Una crisis se declara cuando después de analizar una situación se llega a la conclusión de que esa situación es una situación muy peligrosa y entonces se dice que es una crisis. Se establece un crimen en base a la violación de una cierta ley. Alguien comete un crimen porque ha violado cierta ley. Y el criterio es el estándar o la norma por la cual se hace una evaluación o un juicio. Entonces, tomando todas estas ideas, hermanos, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo cuando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados? Bueno, déjenme tratar de poner una definición un poquito larga, pero yo lo pondría de esta manera. No critiques sin conocer la verdad. No critiques a alguien si tú no sabes qué está pasando, qué está viviendo. Somos muy dados a criticar. Ay, esa persona es muy payasa. Ay, esa persona, qué pedante es. Tú no sabes lo que está viviendo. No lo critiques. No declares en crisis a nadie sin una razón válida. Debe de estar pasando por un mal momento. Debe de haber vivido una vida muy difícil. A lo mejor esta persona se dedica a negocios turbios. Tú no sabes. Tú no sabes. No criminalices a alguien sin darle la oportunidad de defenderle o de que se defienda. No digas esa persona está mal, hizo tal cosa. Tú no sabes, tú no conoces la situación. Muy importante, no te apresures a condenar a nadie. Somos muy dados, ¿verdad?, a hacer eso. No establezcas tu criterio como la norma a seguir. A veces, hermanos, de hecho, como predicadores tenemos que tener cuidado, hermanos, de enseñar la Biblia y no de enseñar nuestras opiniones. Porque hay gente, hermanos, que lo que enseña son sus opiniones y le dice a la gente, háganle así porque así me parece que debe de ser. No, no se trata de lo que a mí me parezca, se trata de lo que dice quién, hermanos. Dios, su palabra. No se trata de enseñar mis criterios, sino se trata de enseñar la palabra de Dios.
No establezcas tu criterio como la norma a seguir. No te separes de los demás. Fíjate esto. No te separes de los demás creyendo que tú eres superior o especial. Porque cuando me pongo yo a juzgar, hermanos, es como si yo dijera, yo soy perfecto, ¿no? ¿Qué dice el Señor? Hipócrita, quítate primero la viga que está en tu ojo. Pero cuando yo juzgo es como que yo digo, yo soy perfecto, yo no tengo ningún problema, yo soy alguien que hago todas las cosas bien. No es verdad. Y no tenemos que ponernos en ese nivel como si fuéramos superiores a los demás o como si fuéramos algo especial. Puedo decirte también, no discrimines a los demás. Hermanos, esto en el tiempo en que vivimos, escúchenlo muy bien, no seamos racistas, ni seamos elitistas, no seamos prejuiciosos. Quiero decirles que el Señor Jesucristo ama a todos los seres humanos y no importa nuestro color, no importa nuestras facciones, no importa, hermanos, tampoco los idiomas que hablamos, no importa de dónde venimos, si tenemos riqueza o no, delante de Dios, hermanos, Dios nos ama y envió a Jesucristo por cada uno de nosotros. Y no tenemos ningún derecho, hermanos, para juzgar a nadie y separarnos de nadie y ser racistas y ser elitistas y creernos algo mejor. No, no tenemos por qué hacer eso. No cometas ningún crimen de odio. Y hermanos, vivimos en un tiempo que esto es algo común, ¿no? O sea, somos perseguidos a veces por el color de nuestra piel. Somos perseguidos porque hablamos un idioma. No debe ser así. No debe ser así. ¿Quién creó los idiomas, hermanos? Ustedes díganme. Dios. Dios creó los idiomas. Y cuando Dios creó los idiomas que se hablaban no son los que hoy se hablan, los que hoy se hablan en el mundo, en las regiones del mundo. Es más, uno de los idiomas que el Señor creó ya no se habla, ¿no? Qué precioso, y por eso, hermanos, qué precioso los idiomas que ustedes hablan, ¿no? Qué precioso. Idiomas originales, sin influencia de nadie más. ¡Qué bendición! Dios es el que creó los idiomas y para Él es algo precioso. Y Él nos entiende si hablamos inglés, español, si hablamos otomí, si hablamos náhuatl, si hablamos francés, si hablamos japonés, chino, mandarín. El idioma que hablemos, hermanos, Dios nos entiende. Y bendito Dios, hoy en día, desde hace muchos años se está trabajando para que cada persona tenga una Biblia en su propio idioma. Yo estuve trabajando, de hecho, hace muchos años, yo estuve trabajando un poquito con el hermano Rex Cobb, un misionero que estaba en Oaxaca, traduciendo el Evangelio de Juan al zapoteco. Y había una variedad de 50 diferentes variedades de zapoteco, así que era una de esas en la que se tradujo el Evangelio de Juan. Bueno, es una bendición, hermanos, no tenemos por qué criticar. De acuerdo a las Escrituras, y esto también lo aclaro aquí porque quiero remachar muy bien este punto, solamente existe una raza. No debemos sentirnos ni superiores, ni tampoco tenemos que sentirnos inferiores, hermanos. Yo les digo, no tenemos que sentirnos inferiores ante nadie, porque delante de Dios, hermanos, solamente somos una raza. Y así lo dice la palabra de Dios. No interesa el color de piel, no interesan las facciones faciales, la lengua que hablamos. Dios nos ama a todos. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo por todos nosotros y Dios quiere que todos seamos sus hijos. Y en esta cita, hermanos, que la voy a leer, Hechos 17, 26 y 27, dice así, fíjense cómo dice la palabra de Dios, predicando Pablo, él dice estas palabras, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, de una sangre, todos, hermanos, somos hijos de ¿quién? De Adán. Todos los que estamos aquí somos hijos de Adán. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y cada uno de nosotros vivimos en diferentes lugares. Y gracias a Dios, hoy me está escuchando gente que vive en otras latitudes. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios nos ha creado para que le busquemos. Y dice, y no está lejos de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo en este pasaje nos invita a ser empáticos, a ser comprensivos, a ser compasivos con los demás. Pero quiero que note algo más. En este versículo o en este pasaje, el Señor establece una ley para la vida, una ley extremadamente importante. Fíjense lo que estoy diciendo. Entonces, ya entendimos a qué se refiere no juzgar. Y ya entendimos también que va a haber ocasiones que en base a la palabra de Dios y en base a la autoridad que es Dios vamos a tener que juzgar una situación, pero no en base a nuestros criterios y a nuestras ideas. Pero hay algo aún importante o que crece en su nivel de importancia en el texto. Cuando el Señor dice en el versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Fíjense, hermanos, esto no es karma, ni es el poder de la atracción, ni es el destino o la suerte o la fortuna, no es nada de eso. Es sencillamente una ley de vida que el Señor nos descubre y el Señor, hermanos, nos describe en este texto. Dice, cuidado, no juzgues a los demás, porque de la misma manera como tú juzgas a los demás, tú vas a ser juzgado. Porque de la misma manera como tú mides a los demás, tú vas a ser medido. En otras palabras, hermanos, tal como pensemos de otros, tal como hablemos de otros cuando hablamos mal, así como nos portamos con otras personas, así van a pensar de nosotros, así nos van a hablar y así nos van a tratar. Sea cual sea nuestra conducta, de alguna forma, hermanos, nos va a ser devuelta en la vida. Todo lo que hagamos a otros, tarde o temprano, en algún momento alguien lo va a hacer con nosotros. Decimos una expresión, nos pagaron con la misma moneda. ¿Han escuchado esa expresión? En algún momento alguien nos va a pagar con la misma moneda. Alguien nos va a devolver en el mismo grado lo bueno o lo malo que nosotros hayamos hecho. Ahora fíjense, esto no quiere decir que la gente que nosotros lo hacemos, a quien se lo hacemos lo va a hacer, no. Esto no significa que si yo hablo mal de una persona y digo, ese es un flojo, un bueno para nada. Y yo no sé, fíjense, a veces podemos, hablando de este juicio, ¿no? Y puedo decir, es que esa persona es una floja, buena para nada, no hace nada. Y yo no sé que yo a lo mejor lo digo porque lo veo durmiéndose algo y yo no sé que esa persona trabaja en las noches y es muy trabajador, pero yo lo estoy juzgando. ¿Entienden lo que digo? Esa persona a lo mejor nunca se va a enterar que yo hable mal de esa persona. Pero en otro momento, en otro lugar, alguien va a decir de mí, ese es un flojo bueno para nada. No nos lo va a regresar la persona a la que se lo hicimos, pero alguien en algún momento nos va a tratar a nosotros como nosotros tratamos a los demás. Por cada palabra áspera, hermanos, que digamos, cuidado. Por cada crítica, por cada actitud grosera que tengamos, alguien va a tener esa actitud con nosotros. Es algo que inclusive lo podemos observar en la vida. ¿Cuántas veces hemos visto que un hijo o una hija que es grosera con su padre, con su madre, cuando llega a tener hijos, cómo son esos hijos? Igual, ¿no? Hacen lo mismo. Cada abuso de autoridad sobre otra persona, cada actitud equivocada que hagamos para alguien, hermanos, en algún momento se nos va a regresar a nosotros. Y por eso, hermanos, más adelante, todavía no llegamos ahí, pero cuando lleguemos al versículo 12, vamos a ver esta regla que dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas.
Cuando lleguemos a Mateo 7:12, más adelante, hoy no voy a predicar de esto, pero más adelante vamos a ver cómo el Señor nos dice, la manera como tú quieres que te traten a ti, lo que quieres que la gente haga contigo, tú primero trátalos de esa manera. Porque existe esta ley de reciprocidad, como yo trato a los demás, yo seré tratado. Por eso, hermanos, nuevamente vuelvo a decir, no juzguemos, no critiquemos, no criminalicemos, especialmente cuando no conocemos. Va a haber momentos, hermanos, en la vida en que tendremos que tomar la palabra de Dios y conociendo el asunto muy bien, entonces tendremos que tomar una decisión al respecto. Pero no lo hagamos a la ligeramente. No digamos, es una floja, esa persona, qué fea, esa persona es un ignorante. Reservémonos, hermanos, para que eso no sea algo que después hagan con nosotros. Ahora, vamos al segundo punto del mensaje, hermanos. Y ahora quiero hablar un poquito prácticamente de la dificultad que existe para juzgar. En este punto quiero que analicemos, hermanos, que juzgar es una tarea muy difícil. Y por ello lo más seguro es que no lo hagamos, porque cuando lo hacemos es muy probable que nos equivoquemos. Fíjense las cosas que voy a decir. En primer lugar, hermanos, no conocemos todos los detalles caray, bueno, está mal, algo pasó aquí. No conocemos las leyes, más bien, es la primera idea. Para que un juicio sea correcto, tenemos que conocer la ley al respecto. Se necesita conocer todos los aspectos del tema. Es decir, se requiere una autoridad sobre el tema, alguien que tenga conocimiento de todos los aspectos para que pueda emitir un justo juicio. Y nosotros no lo tenemos. En el mundo, por ejemplo, existen magistrados y existen jueces que estudian leyes y que estudian libros y libros de leyes para conocer la situación y lo que se tiene que hacer. Si es algo tan difícil, hermanos, que requiere tanto conocimiento, pues entonces no lo hagamos. Si carecemos de los elementos para juzgar, ¿cómo pretendemos, hermanos, juzgar? Es como si nosotros creyéramos que somos perfectos y lo que pensamos es lo correcto. La autoridad suprema, hermanos, está en la palabra de Dios. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y aquí es donde está el problema. Porque cuando juzgamos no lo hacemos en base a la autoridad que tiene la palabra de Dios, lo hacemos en base a nuestro criterio. Por lo tanto, vuelvo a decir, es algo muy difícil. Segunda idea, hermanos, debemos recordar que somos falibles. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros fallamos. Nunca podemos juzgar desde una posición infalible porque somos imperfectos, nos equivocamos continuamente, emitimos juicios errados. Solamente Dios es perfecto y sin error. Piensen, ¿cuántas veces hemos sido juzgados nosotros injustamente? ¿Cuántas veces la gente ha dicho algo a lo mejor de nosotros falsamente sin saber la verdad? La imagen que tienen ahí, hermanos, es de Galileo Galilei. Y fíjense, él fue juzgado en su tiempo. Este hombre, un hombre de ciencia, un hombre sabio, fue juzgado en su tiempo por oponerse a la idea geocéntrica. La idea geocéntrica era que en ese tiempo los científicos, escuchen lo que estoy diciendo, los científicos pensaban que la Tierra estaba en el centro del planeta solar y que todos los demás astros giraban alrededor de la Tierra. Hoy sabemos que lo que está en el centro de nuestro sistema solar es el Sol, no es la Tierra. Pero en su tiempo,
en el tiempo de Galileo, hermanos, la gente de ciencia, la gente de cultura, la gente que se supone que tiene un gran conocimiento y que enseñan y que dan cátedra porque son maestros y eruditos, ellos creían y ellos enseñaban que la Tierra estaba en el centro del sistema solar. Y entonces hicieron que Galileo, de hecho, se retractara de lo que él decía. ¿Lo juzgaron, hermanos? Injustamente. Hoy nosotros sabemos perfectamente que el Sol es el que está en el centro del sistema solar. ¿Cuántas veces la gente que se cree tan sabia juzga erróneamente? Es muy difícil entonces juzgar. La Biblia misma nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 4, dice de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. La realidad es que los hombres somos mentirosos. Y si alguien de los que está aquí me dice que jamás ha mentido, está mintiendo. Si alguien me dijera, es que yo nunca he dicho una mentira, no es verdad. Somos mentirosos. Mentimos de alguna o de otra manera y a veces inclusive para defender nuestros puntos de vista. Fallamos muchas veces. Por lo tanto, no podemos juzgar correctamente. Tercera idea. Nosotros no conocemos todos los aquí es donde está el error. Estaban intercaladas. No conocemos, hermanos, todos los detalles de la persona o situación que juzgamos. No conocemos los detalles de la persona o la situación que juzgamos. ¿Cómo podemos juzgar a alguien, hermanos, si nunca hemos estado en sus zapatos? Alguien dice que nadie conoce las goteras de la casa, sino el que vive dentro de la casa, ¿no? Es muy fácil juzgar, por ejemplo, a un inmigrante, ¿no es cierto? Criminalizarlo, tildarlo de una persona perversa. Pero ¿sabemos las razones por las que tuvo que dejar su terruño? Yo les aseguro que amamos el lugar donde nacimos, el lugar donde crecimos, la familia que tenemos. Los que estamos en otro país extrañamos a nuestros seres queridos. ¿Pero qué nos hizo dejar eso? ¿Qué nos hizo estar en otro lugar, buscar otro lugar, arriesgarse? Esta semana platicaba y he platicado mucho con gente que se arriesga para venir para acá. Hermanos, son no horas, son días de caminar. Son zapatos que se deshacen, se rompen, se dejan en el camino. Son momentos que la persona está a punto de morir porque no hay agua. Y es en la desesperación beber agua de un charco, beber agua del lodo. ¿Usted cree que la gente hace eso por gusto? La necesidad. ¿Usted cree que la gente va a pagar 12,000, 13,000, 17,000 dólares? Estoy hablando en serio, no estoy inventando. ¿Va a pagar eso por gusto? No. Entonces, ¿por qué lo voy a juzgar? Si está buscando la vida, si está buscando la vida de su esposa, de sus hijos, ¿por qué lo voy a juzgar? ¿Por qué lo voy a criticar? ¿Por qué lo voy a maltratar? ¿Quién soy yo para poder juzgar a alguien así? ¿Y cuáles fueron los motivos que fueron tan poderosos que lo hicieron moverse en una movilización de kilómetros y kilómetros y kilómetros para buscar una oportunidad mejor? No, hermanos, solamente Dios puede juzgar correctamente. Los hombres nos equivocamos y no podemos ponernos en los zapatos de las demás personas. Nosotros no sabemos cuál es la situación de la gente, solamente Dios. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El único que puede ver todas las cosas y saber todo absolutamente y a quien un día daremos cuenta es Dios. Por eso, hermanos, no juzguemos. Cuarta idea. Nos es prácticamente imposible, hermanos, fíjense esta es una idea muy importante. Nos es prácticamente imposible juzgar sin parcialidad.
La Biblia dice en 1 Timoteo 5:21, palabras de Pablo a Timoteo, el anciano pastor, enseñando al joven Timoteo, y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Fíjense, te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo y de los ángeles, que guardes estas cosas sin prejuicios. Y luego que dice, no haciendo nada con parcialidad. ¿Sabe por qué, hermano? Porque somos muy dados a favorecer a unos y a no favorecer a otros. Dicen los historiadores que los griegos, fíjense esto, cuando tenían un juicio importante, que era difícil, lo hacían a oscuras. Se vendaban los ojos para no ver a la persona que iban a juzgar, para poder juzgar de una forma correcta. De hecho, no sé si puse aquí la imagen, sí, ahí está. De aquí la idea, hermanos, que la justicia es representada con una balanza y vendada de los ojos. ¿Para qué? Para que no pueda ver a quién está juzgando. Porque somos muy rápidos para juzgar a los demás, pero muy lentos para juzgarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Podemos ser muy severos juzgando a los demás, pero cuando nos toca juzgar a nuestros hijos, entonces somos muy complacientes. ¿Te has de acordar, Irma, de esta señora en Aguascalientes, llorando? Sale en cámaras. Habían matado a su hijo, los vecinos lo habían agarrado, lo habían linchado porque era un muchacho que se había metido a las casas a robar y ya estaban cansados de él. No estoy diciendo que hayan hecho lo correcto, no estoy diciendo eso, pero estoy ejemplificando otro aspecto. Lo sorprenden infraganti, el muchacho muere y la mujer lloraba y ella decía esto. Ella decía, mi hijo era bueno. Salen las cámaras ella llorando y diciendo, mi hijo era bueno, lo mataron, mi hijo era bueno. Él nada más robaba, pero no le hacía mal a nadie. A ver, ¿sí se contradice, no, esa frase o no? ¿O solamente yo encuentro la contradicción? Él nada más robaba, pero no le hacía mal a nadie. Caray. Entonces robar no es hacerle mal. ¿Qué les parece, hermanos? Trabajaste, no sé, por meses para comprar una tableta, ¿no? Para estudiar, para lo que sea. Te costaron, no sé, $1,000. Y que alguien venga y te la quite, así, se mete a tu casa y se la lleva. ¿No te hizo un mal? Todo ese tiempo que trabajaste, todo eso que ahorraste, todo lo que tenías ahí, ¿no? Por ejemplo, si lo usabas para estudiar la Biblia, estudios o programas que tienes, ya se fue. Pero la señora llorando, salen las noticias y diciendo, no le hacía mal a nadie, él nada más robaba. Hay de hecho hay otro video también, no quise poner aquí las imágenes, pero hay otro video de una mamá también originaria de Argentina, que cuando su hijo se estrella en la moto porque se robó una motocicleta y se estrella por andar volteando y hablando, ya saben, diciendo groserías a las muchachas, se va y se estampa, se mata. También la señora dice, mi hijo solo robaba motos, carteras, pero lo hacía solo para drogarse. Esas son las palabras de esta señora. O sea, como si estuviera bien. ¿Por qué, hermanos? Porque así somos nosotros, los seres humanos. Con otra gente, que caiga todo el peso de la ley. Esa persona merece la pena máxima, esa persona merece que le quiten todo. Pero cuando se trata de mí, no, es que no fue algo tan malo. Por eso no podemos juzgar, hermanos, porque lo hacemos incorrectamente. De hecho, vea cómo el Señor Jesucristo, de alguna manera, hermanos, lo caracteriza aquí en estos versículos del 3 al 5, en Mateo 7, cuando dice, ¿y por qué miráis la paja
que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Casi como una caricatura, ¿no? O sea, tú quieres quitarle una paja, una partícula muy pequeña del ojo a la persona, se la quieres quitar cuando tú tienes una tremenda viga. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga que está en tu ojo? Dice el Señor, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Nos está diciendo, hermanos, que no puedo yo estar criticando y estar satanizando a la gente y estar hablando mal de las personas cuando hay cosas horribles en mi propia vida. Y solamente, hermanos, vamos a juzgar correctamente cuando juzguemos de acuerdo a la palabra de Dios, cuando es lo que estamos juzgando, lo estamos juzgando para la honra de Dios y para el reino de Dios. Ajá. Nuevamente, volviendo a lo que comencé diciendo esta mañana, va a haber momentos que tenemos que hacerlo. Pero si alguien viene, hermanos, por ejemplo, enseñando una doctrina errada, voy a juzgarlo en base a la palabra de Dios, porque lo que está diciendo es algo falso. ¿Entienden lo que digo? No en base a mi criterio y a lo que yo pienso, en base a lo que dice la Biblia. Si en algún momento hay que disciplinar a alguien, será en base a la autoridad que tiene de Dios y a la autoridad de Dios y a la dignidad de la iglesia. Pero no en base a mi criterio y a mi pensamiento. Esa es la gran diferencia y eso es lo que tenemos que entender. Y en quinto lugar, hermanos, malinterpretamos continuamente. Somos imperfectos, escuchamos mal, entendemos pobremente. A mí como pastor, hermanos, lo he visto tantas veces que yo digo una cosa y después los hermanos me dicen que dije yo lo contrario. Haz de cuenta, por ejemplo, un anuncio que les voy a dar. El miércoles no vamos a tener reunión. Este miércoles no va a haber reunión. Yo tengo que predicar en otro lugar, entonces no va a haber reunión. Pero no me sorprendería que el domingo alguien no venga y yo le digo, ¿por qué no viniste? Y me diga, es que dijo que no iba a haber reunión el próximo domingo. Y le voy a decir, no, yo dije que era el miércoles. El próximo domingo sí hay reunión. Pero ¿sabe cuántas veces me ha pasado esto que estoy diciendo? Muchísimas. Porque a veces no escuchamos, entendimos mal, qué fue lo que dijo el hermano, estábamos en ese momento viendo el pasaje o cualquier otra cosa y podemos nosotros malinterpretar, hermanos. Tenemos muchos defectos. Aún la Biblia nos advierte que en los tiempos que vivimos, fíjese, la gente que tanto critica, la gente más criticona, en 2 Timoteo 3:1 al 5, fíjense lo que habla la Biblia de los posteriores tiempos. También debes saber esto, que en los posteriores tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Usted cree que un hombre amador de sí mismo puede juzgar correctamente? Habrá hombres avaros, vanagloriosos, impíos. ¿Alguien así puede juzgar correctamente? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Un traidor puede juzgar correctamente, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice Pablo, a esto se evita. Pero le voy a decir algo, la gente con estas características es la que más juzga. Y yo sé, hermanos, estos textos no están hablando de nosotros, los creyentes somos diferentes por la gracia de Dios. Pero sencillamente quiero darles a entender lo difícil que es juzgar, porque los seres humanos somos pecadores. Por lo tanto, no juzguemos, dejemos el juicio a Dios. Y para terminar, hermanos, el día de hoy, y no predicar otro mensaje, sino terminar el día de hoy, vamos a unas demostraciones de juicio. Si pensamos en el juicio de Cristo, hermanos, nosotros podemos ver cómo fue juzgado injustamente, ¿sí o no? Fue acusado injustamente, sin tener pruebas en su contra, o sea, sencillamente lo tomaron sin ninguna prueba. Fue abusado mentalmente y físicamente.
mentalmente, todo lo que le estuvieron diciendo, la forma como lo criticaron y físicamente la forma como lo torturaron. No tuvo ninguna defensa. Aun cuando hoy en día hay un criminal, hermanos, ese criminal cuando se presenta a una corte se le da un abogado para que lo defienda. Aun cuando sea un criminal, Jesucristo no tuvo defensa alguna, no tuvo ningún abogado. Sus acusadores se contradecían en sus testimonios. Fue juzgado a una hora ilegal. Cuando no estaban abiertos los juzgados ni los magistrados estaban trabajando, fue en una hora que era ilegal. Fue hallado culpable de algo que jamás hizo. Siendo él santo, siendo él perfecto, hermanos, él no pecó de ninguna manera y aún así fue condenado a una muerte violenta. Es más, es sorprendente, hermanos, estas palabras, porque estas palabras las dice Pilato. En Lucas 23, 22, él les dijo por tercera vez, fíjense, les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Pilato, hermanos, lo juzgó y dice, la tercera vez les dijo, ¿qué ha hecho esta persona? Ya lo juzgamos, ya vimos que no ha hecho nada. Lo voy a castigar porque ustedes quieren y lo voy a soltar. ¿Eso fue lo que hizo, hermanos? No. Lo mató. O sea, ¿se dan cuenta del juicio tan injusto que vemos en este pasaje? O sea, dice, no hay nada en él que esté mal. Pero aún así, lo manda a matar. Así somos los seres humanos. Luego hay un pasaje, hermanos, en Lucas, les voy a pedir que lo veamos rápidamente, capítulo 7, de los versículos 36, de hecho al 50, si quieren abrir ahí sus Biblias. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en su casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ahora, vean ahora aquí el juicio, ¿no? Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, en su mente, ¿ven el juicio aquí? Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿A quién juzgó este hombre, hermanos? Simón. A la mujer, pero ¿a quién más juzgó? A Jesús. Si él fuera realmente un profeta, si él fuera lo que él dice, ¿qué estaba diciendo? Se me hace que no es. ¿En serio? Y yo puedo decir, y bueno, ¿tú quién eres para decir que alguien es una mujer pecadora? ¿Quién es tú para decir, un fariseo? ¿Quién es tú para decir, no sabes que hay algo que se llama arrepentimiento? Yo les voy a decir aquí, todos los que estamos aquí, hermanos, siempre hemos sido blancas palomitas. Nunca hicimos nada malo. No, pues yo puedo decirles que yo fui tremendo, yo fui un cabecilla, como dice mi papá. Pero el Señor me transformó. El Señor me transformó. Porque juzgamos. Ahora ven Jesús, qué hermoso. Entonces respondió Jesús, versículo 40, le dijo Simón, una cosa, a ver, te voy a poner una pruebita chiquita. Una cosa tengo que decirte. Él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. Vean, está juzgando. Ajá. Muy bien, has juzgado bien.
Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Ahora vamos a analizarte a ti, Simón. Le dice, vamos a ver cómo estás. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, que era una costumbre, saludarse con ósculo, que de hecho lo vemos más adelante, saludaos con ósculo santo. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar, ¿qué dice? Mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Creo que se equivocó Simón, ¿no, hermanos? En su juicio. Tenía una tremenda viga en el ojo, tratando de sacar una pequeña paja en el ojo de la mujer. La juzgó injustamente, se puso en una situación, en una posición superior, ¿verdad? Como yo soy infalible. No juzguemos, hermanos. Y por último, hermanos, el ejemplo del arcángel Miguel. En Judas capítulo 1, hermanos, en el versículo 9, encontramos algo muy, muy interesante. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Sabemos por la historia, en el libro de Deuteronomio 32, de los versículos 48 al 50, hermanos, que Dios le mandó a Moisés que subiera a un monte. Iba a él a ver la llanura del Jordán, pero él no iba a pasar del otro lado, porque él había golpeado a la roca cuando Dios le había dicho que le hablara. Y lamentablemente por ese pecado de no obedecer a Dios o de hacer algo diferente a lo que Dios le dijo, Dios no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida, solamente la vio de lejos y Dios le dijo que iba a subir a ese monte y ahí iba a morir. De hecho, les dio el pasaje. Y habló Jehová a Moisés en aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abraham, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Moisés murió, hermanos, pero la Biblia no nos dice cómo murió, qué pasó, y también algo interesante es que el cuerpo de Moisés no fue encontrado. De hecho es interesante y aquí podríamos desarrollar muchas cosas que no voy a ir más porque ya estoy sobre el tiempo, pero recuerdan que en el monte de la transfiguración se aparecen a Jesús Elías y Moisés. Elías que fue arrebatado y Moisés que tampoco tenemos el cuerpo de él. Ahora, podemos tal vez aquí pensar muchas cosas, pero una de las cosas que yo pienso, hermanos, y esto es sencillamente una opinión, aquí sí lo digo así, es que probablemente el diablo quería el cuerpo de Moisés. El diablo quería el cuerpo de Moisés para que el pueblo después lo adorara. Porque usted sabe cómo es la gente prejuiciosa, a la gente le gusta tener fetiches y a la gente es supersticiosa, ¿verdad? Y ya saben que en todos lados le venden que la cruz, un pedacito de la cruz de Jesús, en donde murió Cristo, y una serie de cosas. Para el diablo hubiera sido una gran, algo que él podía usar, ¿verdad? Para adoración falsa, el tener el cuerpo de Moisés. Véanlo aquí, adórenlo, vénganlo a ver. Y dice la Biblia, o sea, esto no nos cuenta la Biblia dónde pasó.
Pero sí nos cuenta la Biblia que cuando el diablo estaba contendiendo por el cuerpo de Moisés, cuando el arcángel Miguel, esto también es algo interesante en la Biblia, siempre vemos a Miguel como un mensajero, como un protector. Cuando este arcángel estaba disputando, lo interesante es lo que él dice: no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo. Pues estamos hablando de una autoridad espiritual. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Un arcángel. O sea, alguien que pertenece al reino de Dios. Un siervo de Dios. Pero dice la Biblia que ni el mismo arcángel profirió juicio contra el diablo. ¿Qué dijo? El Señor te reprenda. ¿Qué dijo el arcángel? Hay alguien más grande que yo a quien le toca el juicio y él te va a juzgar. Él lo va a hacer. Yo no tengo que hacerlo. Y de la misma manera, hermanos, yo puedo preguntarles, ¿seremos nosotros mejores que un arcángel? Nosotros podemos juzgar y decir, esa persona está mal, ese es un flojo, esa persona, mira, que esa persona cómo se viste, ha de ser una prostituta, y toda la serie de barbaridades que podríamos decir. No, hermanos, mejor callemos nuestros labios, porque no sabemos lo que estamos diciendo. Así que termino con la idea ampliada de hace ratito: no critiques sin conocer la verdad. No declares en crisis a nadie sin una razón válida. No criminalices a alguien sin darle la oportunidad de defenderse. No te apresures a condenar a nadie. No establezcas tu criterio como la norma a seguir. No te separes de los demás creyendo que tú eres superior, especial. No discrimines a los demás. No seas racista, no seas elitista, no seas prejuicioso. No cometas ningún crimen de odio. Y recuerda que de la misma manera como tú, la moneda que tú usas para pagar, con esa moneda un día te van a pagar a ti. Vamos a llegar al versículo 12, donde dice: de la manera como ustedes quieran que los demás los traten a ustedes, así primero ustedes trátenlos a ellos. Y de esa manera, hermanos, les aseguro que vamos a tener una vida alegre, una vida de gozo, una vida de paz, sin estar metiéndonos en problemas con los demás, y además, como hijos de Dios, mostrándoles amor, compasión y misericordia a la gente que tanto lo necesita. Vamos a orar, hermanos.